Siguiendo nuestro plan de este año, de los retiros de este año, sobre los pecados capitales, hoy vamos a reflexionar sobre la lujuria. La tradición, la sabiduría espiritual de los monjes cristianos considera que la gula, la lujuria y la avaricia son como los pecados más comunes, los más fácilmente perceptibles y por tanto también los más humillantes. Estos hacen mal al hombre, lo hacen malo, incluso antes de ser cometidos en la práctica, porque, dicen ellos, los monjes, porque turban la mirada del hombre, nada más cuando esos pecados se insinúan en su corazón, incluso aunque no se lleguen a realizar, pero sin embargo le hacen daño ya al hombre porque alteran su mirada. El goloso, el que tiene gula, pues que solo piensa en comer, el avaro solo piensa en el dinero y el lujurioso solo piensa en el placer. En el caso concreto de la lujuria, se trata de colocar el placer sexual buscado por sí mismo como la finalidad única y última de la sexualidad, de tal manera que la sexualidad se vive como un instrumento para obtener el máximo de placer posible, independientemente de la dimensión comunional, unitiva, propia de la sexualidad y también de la dimensión procreadora que Dios ha puesto en la sexualidad. El hombre poseído por la lujuria busca sensaciones, no busca comunión de vida, ni unión de corazones, ni tampoco busca un hijo, la fecundidad. Y como dice Carl Steb Lewis, aunque el hombre poseído por la lujuria diga que quiere una mujer, quiero una mujer, pues en realidad observa este autor anglicano que lo que no quiere en ningún modo es una mujer, porque una mujer es un ser personal, libre, con cuerpo, corazón y alma. Es una biografía, es una historia viviente. Y el hombre lujurioso no quiere hacer alianza con una historia viviente. No quiere asumir un cuerpo, un alma, un espíritu, un corazón. Lo único que quiere sencillamente es experimentar unas sensaciones, obtener el máximo placer posible. Hay una gran diferencia entre la mirada casta y la mirada... Hay una gran diferencia entre la mirada casta y pura y la mirada lujuriosa. La mirada casta y pura contempla el cuerpo humano sin reducirlo al estatuto de objeto, es decir, percibiéndolo de entrada a partir del rostro, percibiendo todo el cuerpo a partir de la mirada. La mirada casta o pura es la mirada personalizante, que ve el cuerpo del otro como una prolongación del rostro del otro, que percibe el cuerpo del prójimo iluminado por la luz del rostro del prójimo. De tal manera que para el hombre casto, el cuerpo se convierte en expresión de la persona. No es que se convierta, es que él lo percibe como es en realidad expresión de la persona. Estar frente a un rostro es estar ante todo frente a una mirada, o para decirlo mejor, bajo una mirada, porque lo propio del prójimo es que me mira. Y en la mirada de todo hombre podemos leer al mismo tiempo una exigencia y una súplica. La exigencia es respétame, la súplica es ayúdame. El rostro introduce la dimensión de la profundidad, la dimensión del misterio en el cuerpo del otro. Quien mira castamente, quien mira con pureza, ve en el cuerpo del otro
la profundidad del misterio del otro, ve al otro, ve a una persona. La mirada lujuriosa, en cambio, no ve el cuerpo del otro como prolongación de su rostro, sino que se fija sobre todo en la corporalidad o en una parte del cuerpo y la considera al margen del rostro, al margen del misterio del ser personal al cual pertenece esa corporalidad. Eso lo dice de manera muy gráfica y muy dramática el libro del Génesis, cuando dice que Adán y Eva, antes de pecar, estaban desnudos y no se daban cuenta de que estaban desnudos, y que después de pecar, dice el libro del Génesis, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Esta frase es patética, porque lo que en realidad significa es: se les abrieron los ojos y ya no se vieron, ya no fueron capaces de ver en la desnudez, en la corporalidad del otro, el misterio del otro, y empezaron a ver la corporalidad del otro como posibilidad de obtención de unas sensaciones más o menos intensas, más o menos placenteras. O sea, una verdadera lástima, porque a partir de ahí arranca la mirada objetivadora, la mirada que ve al otro como un objeto, en el caso de la lujuria como un posible objeto de placer para mí, la mirada descontextualizadora, incapaz de ver la desnudez propia y ajena en su contexto justo, que es el rostro propio o ajeno. El surgimiento precisamente de esta mirada objetivadora es lo que hace que aparezca el pudor. El pudor es el miedo a ser mirado de esa manera, a que me miren como objeto, a que me midan, me pesen, me calibren, me comparen, como si fuera una res que se mide y se pesa y se compara con otras reses por el tratante de ganado. El pudor no es, como se dice a veces, que me avergüence de mi desnudez, sino que me da miedo que mi desnudez pueda ser leída, o sea, pueda ser vista en términos no personales. La desnudez es humillante cuando el cuerpo se reduce a la condición de objeto, o cuando una de sus partes se convierte en fascinante y se sustituye en la mirada del otro a la percepción del cuerpo como expresión de la persona. La mirada claro, y el pudor es eso, el pudor que dice, ¿qué es que te avergüenzas de tu desnudez? No, es que tengo miedo de que tú me mires como si yo fuera una cosa. Y eso es el pudor. El pudor es el temor a la mirada objetivadora, a la mirada que me mira como un objeto y que por lo tanto me mide, me pesa, me compara, me evalúa en términos no personales, en vez de ver mi corporalidad como prolongación de mi rostro, como expresión de mi ser personal. La mirada es casta cuando no está fascinada por la carne o por una visión troceada, sectorializada del cuerpo. La mirada es casta cuando, por muy seductora que sea la forma del cuerpo, no deja de verlo siempre como cuerpo sujeto y no como cuerpo objeto. La pureza de la mirada consiste en la disposición a aceptar la alteridad del otro y a acoger su ser en vez de apropiármelo. Por eso decimos que la mirada casta es la que
asume la distancia, la que acepta que el otro es otro, que el otro no ha sido creado para darme placer a mí, sino que el otro es un fin en sí mismo. Acepta la alteridad del otro, acepta la distancia que esa alteridad mantiene. Así es la mirada casta. En cambio, la mirada lujuriosa considera al otro como instrumento u ocasión de mi placer. Por lo tanto, suprime la distancia, porque lo pone por completo en función de mi placer. Eso es la lujuria. La visión bíblica del hombre es profundamente unitaria y prohíbe separar lo que Dios ha unido. Dios en el ser humano ha unido el espíritu, el alma y el cuerpo. Y por lo tanto el cristianismo entiende el cuerpo como el lugar donde se manifiesta la presencia personal del hombre. Por lo tanto, el cuerpo es el lugar donde se manifiesta el alma y el espíritu o corazón del hombre. O sea, el ser personal del hombre. Eso se manifiesta en el cuerpo. Y además de eso, es que resulta que el cuerpo, por el bautismo, es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. La regulación cristiana de la sexualidad arranca, por lo tanto, del convencimiento de la alta relevancia espiritual de todo lo que concierne al cuerpo. Es decir, para el cristiano, el cuerpo es algo sagrado. Es sagrado, en primer lugar, desde el punto de vista humano, porque tomar un cuerpo es tomar una persona. Es tomar una persona. Y es además sagrado, en un sentido todavía más hondo, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. De ahí la gran seriedad de todo lo que concierne a la sexualidad humana. El cristianismo tiene una visión de la corporalidad humana que hace que haya que tomarse muy en serio todo lo que se refiera al cuerpo y por lo tanto también todo lo que concierne a la sexualidad. Porque el cuerpo expresa el carácter individual, único de cada ser humano. Por lo tanto, tomar un cuerpo es tomar una persona única, individual, amada por sí misma por Dios. Si uno toma un cuerpo, toma una persona. Y por lo tanto, si uno toma un cuerpo, hay que tomarlo en serio. Y tomarlo en serio quiere decir tomar la persona que ese cuerpo expresa, que ese cuerpo es. Y tomar la persona significa asumir una historia, un pasado, un presente, un futuro. Compartir una vida. Eso es lo que en la Biblia se dice ser una sola carne. Eso es el matrimonio. La donación física total propia de la sexualidad sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Y la única manera de que yo, cuando asuma un cuerpo, asuma de verdad a la persona que es ese cuerpo, pues es el matrimonio. O sea, es haciendo una alianza para siempre con esa persona. Por eso la Iglesia enseña que las relaciones sexuales solo son lícitas moralmente dentro del matrimonio, porque el matrimonio es el único contexto adecuado en el cual se puede realizar la unión sexual sin que sea mentira. Porque claro,
en esto de la sexualidad se dicen muchas mentiras. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena, como si el cuerpo fuera una especie de instrumento que uno tiene, pero que no tiene nada que ver con el ser de uno. Pero eso es mentira. Y los psiquiatras lo saben muy bien, y los psicólogos, porque ellos saben la cantidad de sufrimiento que se genera por conductas equivocadas en el terreno de la sexualidad. Porque claro, la sexualidad no es un coche que yo tengo, mi cuerpo no es un coche que yo tengo, y que mira, este fin de semana, pues me monto en el coche con este o con esta, venga, y tal, dale, y después otro, tal, y no pasa nada. Porque es mi coche, no soy yo. No, mentira. Tu cuerpo eres tú. Y todo lo que le pasa a tu cuerpo te pasa a ti. Y por eso no se deben de hacer bromas, es decir, no se debe de tener un comportamiento frívolo en el terreno de la sexualidad. Eso de banalizar la sexualidad y de decir, no pasa nada, pues es, mira, darle gusto al cuerpo y tal, y este fin de semana pues es con uno y el otro con otro y tal, y todo eso, banalizándolo, trivializándolo, todo eso es profundamente mentiroso. Eso no es así. Nadie disfruta así. Porque eso traiciona el deseo profundo que hay en el corazón de todo hombre y de toda mujer, que es el deseo de amar y de ser amado en serio. Es decir, de que alguien asuma mi ser entero. Y mi ser entero no es mi cuerpo para un fin de semana. Mi ser entero es mi historia personal entera, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y todo lo que sea salirse de eso es engañoso. La unión sexual rompe la burbuja, entre comillas lo de burbuja, protectora de la intimidad del sujeto humano. La unión sexual es algo muy serio, porque se trata de una verdadera aventura, en el sentido de que no se puede conocer por adelantado su resultado. Uno corre riesgos cuando se entrega sexualmente, cuando se expone desnudo ante el otro, porque la desnudez física es también desnudez psicológica y desnudez espiritual. Y entonces uno, al desnudarse, se hace vulnerable, desvela sus debilidades. La unión sexual es una confidencia muy grande y como todas las confidencias requieren una confianza y cuando la confianza es traicionada da lugar a grandes heridas. La unión sexual comporta el abandono de cada uno en los brazos del otro. Y el abandono comporta una pérdida de control, una vulnerabilidad. En el gozo de la mutua entrega hay que renunciar a controlarlo todo. Hay que consentir en un cierto paso por el vacío, en una cierta impresión de anularse. Por todo esto digo que la unión sexual es un acto muy especial. No es una cosa trivial, como comer o como beber. Según decían algunos teóricos del marxismo que querían trivializar la sexualidad, viendo en ella pues más o menos una necesidad fisiológica como el comer y como el beber. Aparte de que el comer y el beber es mucho más que eso, pero la sexualidad es todavía muchísimo más. Además, la unión sexual es un acto especialísimo, que posee un estatuto único entre los actos humanos, por una razón muy profunda,
porque cada uno de nosotros proviene de un acto como ese. Y eso está presente en nuestro inconsciente y despierta ecos muy profundos y muy íntimos. Por todo lo cual, la unión sexual pues es un acto muy especial, donde el ser humano se expone mucho. Y el único contexto existencial en el cual ese acto se puede realizar sin que sea una fuente de heridas o de desastres para el ser humano es el matrimonio. Es decir, el contexto de una alianza de amor por la cual la persona que toma mi cuerpo, a la que yo entrego mi cuerpo, es la persona que ha asumido mi pasado, mi presente y mi futuro, y que tiene la firme decisión de vivir, de compartir toda su vida conmigo, amándome. Solo ese es el contexto justo. Si la unión sexual se saca de ese contexto, ya está mal situada, ya está mal planteada y sin duda alguna será fuente de problemas para las personas implicadas. Todo esto, desde luego, nos permite comprender la gran diferencia que existe entre la sexualidad humana y la sexualidad animal. La sexualidad animal es una realidad biológica que se produce, se comprende y se explica exhaustivamente en términos biológicos. El celo, la cópula y la eventual reproducción. Todo eso en la sexualidad animal responde a lo que podríamos llamar la economía del instinto, es decir, está regulado por el instinto. El instinto es un mecanismo muy sabio de la naturaleza, de la creación, por el cual si hay una necesidad y ahí hay un estímulo que puede satisfacer esa necesidad, pues se dispara automáticamente un mecanismo por el cual el animal intenta satisfacer esa necesidad. El animal, cuando está en la época del celo, que es cuando siente la necesidad de copular, y pues en esa época, cuando percibe a una hembra de su propia especie, se abalanza sobre ella según el comportamiento programado por el instinto. No hay ningún misterio. Es verdad que algunos hombres se comportan también casi así, pero a pesar de eso, la sexualidad humana no es así. La sexualidad humana es de carácter personal, es un encuentro de rostros. En ella, todo el mundo pulsional del hombre está llamado a personalizarse, a centrarse todo él en un rostro, en un ser libremente elegido por mí para amarlo, para entregarme a él, para ser suyo. Como dice el Cantar de los Cantares, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. En la sexualidad humana interviene de modo determinante una realidad nueva que no existe en el mundo animal. Esa realidad es la libertad y el amor. La libertad por la cual yo libremente elijo a una persona para entregarme a ella. Y el amor, que es justamente esa decisión de entregarme a ella. El amor no es un instinto ni un afecto, sino es un acto de la libertad, una elección del propio corazón, que está llena de sentido y de responsabilidad. Al elegir a esa persona, me entrego a ella y a partir de ese momento, si ella me acepta, respondo de ella, me hago responsable de ella. Nada de esto encontramos en el mundo animal. La lujuria consiste, como ya hemos dicho,
en considerar que la finalidad de la sexualidad no es un encuentro de rostros, no es hacer una alianza de amor para siempre con una persona, no, sino que es sencillamente la obtención del máximo de placer posible. Nuestra sociedad es muy lujuriosa y condena la lujuria cuando su práctica hiere la libertad del prójimo. Por ejemplo, condena la pedofilia, condena el turismo sexual, pero no condena prácticamente nada más, porque nuestra sociedad razona diciendo: si dos personas adultas libremente se quieren dar placer de común acuerdo, ¿qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo en ello? Pues vamos a ver lo que hay de malo en ello. La lujuria pervierte la relación con el prójimo, con nosotros mismos y con Dios. Pervierte la relación con el prójimo, porque el prójimo debe ser respetado y amado, y no poseído y utilizado. Y lo que la lujuria susurra al oído es: tú poseerás a tu prójimo. Tú ves a esa mujer tan despampanante, tú la tendrás. O tú ves a ese tío tan guapetón, tan chulo, tan tal, tú lo tendrás. Eso es lo que la lujuria dice: tú lo tendrás, tú lo poseerás. Bajo el régimen de la lujuria, el prójimo no es respetado ni amado, sino poseído, consumido. La concupiscencia reduce el otro a su cuerpo y reduce su cuerpo a las partes eróticamente estimulantes y deseables, y no ve en ese cuerpo una presencia personal. Podríamos poner ejemplos del lenguaje, pero me da vergüenza ponerlos, ¿no? Expresiones lingüísticas que circulan y que expresan eso, que expresan una voluntad de consumir, de comer, de poseer. Pero esa no es una voluntad de respetar y de amar. Por lo tanto, en la lujuria, el prójimo no es respetado, no es amado, no es tratado como él merece ser tratado, como la ley moral natural nos indica que debe de ser tratado, como un fin en sí mismo, sino que sencillamente es utilizado para obtener placer. Pero es que además la lujuria pervierte la relación consigo mismo, porque la energía sexual es una de las energías más unificantes del ser humano mientras está orientada hacia el don comunional de sí mismo al otro y hacia la transmisión del don de la vida. En cambio, la lujuria convierte la energía sexual en un amasijo de pulsiones parciales que rompen el sujeto en una multiplicidad de deseos que no realizan para nada al sujeto, sino que lo fragmentan y lo dispersan lejos de la comunión. El hombre poseído por la lujuria no busca la comunión de vida, la alianza de amor, no busca eso, busca sensaciones placenteras. Con ello entra en una dinámica que está regida por la imaginación, por la fantasía, que va fantaseando cada vez más. ¿Y si fuera de esta manera? ¿Y si fuera de esta otra manera? ¿Y si tal? ¿Y si? Y que en esa dinámica todo vale con tal de obtener nuevas y más intensas sensaciones.
y eso conduce a una fragmentación del sujeto humano, a una descomposición del sujeto humano. San Agustín, que fue prisionero de la lujuria durante muchos años de su vida, sabía lo que decía cuando hablaba de estos temas. Sabía lo que decía, por experiencia propia, y escribió: la castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos por la lujuria. La lujuria nos dispersa, porque como lo que busca son sensaciones, pues hoy es con A, mañana es con B, pasado es con C, el otro con D, etcétera, etcétera, y es una dispersión. En cambio, la castidad nos unifica, porque nos conduce a hacer una alianza de amor para siempre. Y además la lujuria pervierte no solo la relación con el prójimo, no solo la relación conmigo mismo, sino también la relación con Dios, porque Dios nos ha creado para la comunión de vida con Él y con todos los hombres, cosa de la que la lujuria no quiere saber nada, pues a la lujuria no le interesa la comunión, sino la intensidad de unas sensaciones. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados a buen precio, al precio de la sangre de Cristo. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. El cuerpo propio y ajeno es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Por tanto, tratar al cuerpo propio o ajeno como un instrumento para obtener sensaciones es profanar un templo. Es una especie de profanación de un templo. Por todas estas razones, la lujuria es un pecado, claro que es un pecado, y un pecado muy serio, porque produce mucho sufrimiento. Eso es lo que nuestra sociedad hipócritamente no dice. Y estas jovencitas que van desvestidas, como van desvestidas por la calle, y que una amiga mía las llama terroristas sexuales, porque claro, es una especie de terrorismo sexual, ¿no? Claro, lo hacen inconscientemente. Yo cuando las veo, os lo digo de verdad, no pienso en ellas, pienso en sus madres. Y digo, ¿y sus madres consienten esto? Estarán contentas de ver el cuerpazo de su niña, ¿eh? Porque claro, ¿a qué se está reduciendo la maternidad y la paternidad? ¿A una expendeduría de cheques para los caprichos de los hijos? ¿Ya no son capaces los padres de decir una palabra que ayude a crecer? ¿Todo tiene que ser ceder a lo que se lleva, a la moda? Es una de las cosas que más me atormentan intelectualmente. ¿Cómo un ser tan grande como la mujer, que es el remate de la creación, que es una participación de la sabiduría celeste que Dios ha creado aquí en la tierra, cómo un ser tan especial espiritualmente hablando como la mujer cede por completo a la moda porque quiere ir según lo que se lleve? Le importa un pepino que lo que se lleve haya sido decidido donde haya sido decidido, ciertamente no en la Iglesia Católica, eso seguro. Y responda a los intereses de logias inconfesables. Sencillamente, este ser tan maravilloso
quiere mirarse al espejo y decir, voy a la moda. La verdad, no lo entiendo. Cuando uno considera que la mujer es el ser más perfecto de la creación, pues me cuesta mucho entender que sea tan frívola como para ceder pura y simplemente a lo que se lleva. Ese se, ¿quién lo ha inventado? ¿Quién lo ha determinado? ¿Quién lo ha establecido? Porque el vestido es una prolongación de nuestro cuerpo y es una manera de expresar la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos. Claro, cuando uno ve determinados vestidos o desvestidos, uno dice, Señor, ¿qué conciencia de sí misma habrá ahí dentro, en esa cabecita? Vete a saber qué habrá. En fin. Bien, pues hemos dicho, la lujuria es un pecado, pero digamos más, ¿por qué es un pecado capital? Porque está clasificado entre los pecados capitales, o sea, los que hacen cabeza. Capital viene de caput, de cabeza. Pues porque la lujuria es raíz de otros muchos pecados. El hombre lujurioso es capaz, por su lujuria, por ejemplo, de mentir, de robar y de matar. Bueno, de mentir casi siempre. Siempre, en la lujuria se miente siempre, porque la lujuria está basada siempre en una mentira. La mentira de que te estoy diciendo te quiero, y te quiero quiere decir te quiero para mí en este momento, pero no quiero de ninguna manera hacer una alianza de amor contigo para siempre. Luego siempre hay ahí una mentira. La mentira siempre está en la lujuria. Pero es que además pues puede haber cosas pues como el robo o cosas como el asesinato. La historia del santo rey David con Betsabé, la mujer de Urías, que todos conocemos de la Biblia, pues el santo rey David ahí fue cogido por la lujuria, y cogido por la lujuria adulteró y después asesinó. Claro, después hizo penitencia y por eso fue santo. Pero amigo, asesinó, hizo asesinar a Urías, el marido de Betsabé, ya que no consiguió que Urías se acostara con su mujer y como estaba embarazada, pues no pudo disimular su adulterio y entonces mandó asesinar a Urías. La lujuria puede engendrar monstruos porque se obsesiona por obtener placer y la dinámica de obtener sensaciones cada vez más intensas, cada vez más fuertes, cada vez más nuevas, puede conducir a aberraciones muy considerables. A veces, hace poco hemos tenido noticia aquí, y además estaba implicada Murcia en crímenes horrorosos, ¿no? de pedofilia, ¿no? de actos lujuriosos con bebés, y todos nos escandalizamos, pero mucho cuidado, todo es empezar. Si uno entra en la dinámica de que quiero sensaciones cada vez diferentes, cada vez más intensas, cada vez más raras, pues uno puede acabar haciendo monstruosidades. Cualquiera de nosotros. Porque los pedófilos no son unos seres especiales, diferentes del resto del género humano. No. Son seres humanos que han sido cogidos por la lujuria.
Y como la lujuria se rige por la fantasía y la fantasía, pues se les va la olla y se les va la olla por ahí. Se les podía ir por otro lado, pero se les va por ahí. Pero cualquiera de nosotros, si nos dejamos coger por la lujuria, podemos ser uno de ellos. No hay ninguna diferencia esencial entre ellos y nosotros. La única diferencia es la misericordia del Señor, la gracia de Dios, custodiándonos y no permitiendo que la lujuria se apodere por completo de nosotros. La lujuria puede crear una adicción tan fuerte como la del alcohol, una verdadera alienación de la libertad, una pornodependencia. San Basilio, en el siglo IV, ya hablaba de la lujuria diciendo que era una enfermedad del alma. Y San Juan Crisóstomo ya subrayaba el carácter obsesivo que puede tomar la lujuria en el hombre. Efectivamente, la lujuria puede obsesionar mucho. Y entonces entra uno ahí en una esclavitud terrible, porque es una serie de imágenes, de fantasías que se apoderan de uno y que están ahí dando la lata todo el día. El remedio de la lujuria, como todos sabemos, es la castidad. ¿Qué es la castidad? Si tuviera que decir en dos palabras, emplear dos palabras para definir la castidad, diría estas dos: verdad, amor. Primero, verdad. La castidad es la vivencia de la sexualidad sin mentiras. Sin mentiras. La castidad es vivir la sexualidad según la verdad del hombre. Y la verdad del hombre, como ya hemos dicho, es que el hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y que no se puede separar el cuerpo del alma y del espíritu, es decir, del corazón. La castidad es la vivencia de la sexualidad según la verdad integral del ser humano, de tal manera que el lenguaje de la sexualidad no mienta nunca, diga la verdad. Y por lo tanto, si tomo tu cuerpo, es porque te tomo a ti. Eso es la castidad. Por lo tanto, castidad es verdad. Es entablar una relación en la verdad y no en la mentira. Eso significa que al unir mi cuerpo al tuyo, estoy uniendo también mi alma y mi corazón. Estoy siendo contigo una sola carne, es decir, estoy estableciendo contigo una alianza eterna, una alianza para siempre. Estoy constituyendo contigo una comunidad de destino. Y eso es el matrimonio. Por eso la Iglesia sabiamente, muy sabiamente, enseña que las relaciones sexuales solo son lícitas dentro del matrimonio. Ahí hay una gran sabiduría, por lo que ya hemos explicado antes, y no quiero repetir ahora, de que el matrimonio es el único contexto en el cual la unión sexual se puede vivir correctamente, porque es el único contexto en el cual una unión tan íntima y que pone en juego todas las dimensiones del ser humano y que deja al hombre o sitúa al hombre en una vulnerabilidad extrema, es el único contexto en el cual todo eso puede ser vivido de una manera constructiva. Por lo tanto, en primer lugar, castidad significa verdad. No mientas,
No mientas ni con tus palabras, diciendo te quiero para que el otro entienda amor, cuando en realidad no hay amor, sino hay egoísmo tuyo que utiliza al otro. Ni mientas tampoco con tus gestos, porque los gestos pueden mentir. Y en segundo lugar, amor. La sexualidad expresa la llamada a vivir, la castidad expresa la llamada a vivir la sexualidad como una forma de amor, de donación de sí mismo al otro, como una forma de entrega a Dios y a los demás. El cristiano sabe que desde el día de su bautismo toda su persona pertenece a Jesucristo y que a través de Jesucristo pertenece al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Esto es así desde el día de nuestro bautismo. Por eso San Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Es decir, las abortistas decían: mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Un cristiano no puede decir nunca eso, porque un cristiano sabe que su cuerpo no es suyo. Su cuerpo, al igual que su alma y que su corazón, es de Cristo. Por lo tanto, un cristiano no puede disponer de su cuerpo. No puede entregar su cuerpo porque no es suyo. Y esto hay que explicárselo a los novios cristianos. Nena, ¿me quieres? Pues vamos a... No, es que mira, yo no te puedo dar mi cuerpo porque no es mío. Es de Cristo. Solo cuando Cristo me entregue a ti, Él que es mi dueño, me entregue a ti, entonces yo me entregaré a ti. Es decir, nosotros debemos de llegar vírgenes al matrimonio, pero no por falta de amor, sino porque vivimos un gran amor. El amor de Cristo a nosotros y de nosotros a Cristo, por el cual le pertenecemos a Él desde el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, yo no me puedo dar a ti, porque no soy mío, no soy mi dueño. Ni te puedo tomar a ti, porque si te tomo a ti, le estoy robando algo a Cristo. Porque tú también, por el bautismo, perteneces a Cristo. Por lo tanto, hay ahí una realidad de amor que es la que explica la virginidad y la que explica la castidad. No es cuestión de tabúes ni romances de estos, tabúes. Para tabúes, los tabúes que se crean cuando uno se deja llevar por la lujuria, ahí sí que hay tabúes y eso sí que es esclavitud. La castidad no es ninguna esclavitud, al contrario, es una libertad. Para esclavitud y para cosas oscuras y morbosas, la lujuria, no la castidad. Para el cristiano, su cuerpo tiene que ser una víctima santa, agradable a Dios. Como dice San Pablo, ofreced vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Al decir vuestros cuerpos, la Biblia, que emplea siempre un lenguaje inclusivo, unitario, quiere decir vuestra existencia entera, cuerpo, alma, espíritu, corazón, todo vuestro ser, ofrecédselo a Dios. Nosotros estamos ofrecidos a Dios desde nuestro bautismo. No somos dueños de nosotros mismos. Por eso, ¿qué es el matrimonio? Matrimonio es algo precioso,
es el momento en el cual Cristo, que es el dueño de ese hombre y de esa mujer, los entrega el uno al otro. Y entonces ellos se entregan el uno al otro, porque aquel que es su dueño desde el día de su bautismo los ha entregado el uno al otro. Evidentemente, como todos sabemos, Cristo no hace eso a no ser que el uno y el otro, el uno y la otra, libremente lo quieran hacer. Pero ese es el sentido profundo. El sentido profundo es: yo no me pertenezco a mí, pertenezco al Señor. Y cuando el Señor me entregue a ti, es cuando yo seré tuyo, no antes, porque sería ofender, sería como robarle a mi dueño y Señor, que es Cristo, algo que le pertenece. Como el propio cuerpo es templo del Espíritu Santo, es decir, es morada donde habita el amor subsistente de Dios, la manera cristiana de abordar el cuerpo, tanto el propio cuerpo como el cuerpo del prójimo, está determinada por la conciencia de esta realidad. El cristiano sabe que sólo el amor con mayúscula es digno del amor y que el cuerpo humano sólo es dignamente tratado cuando se aborda en el nombre del amor. Ante el cuerpo del hombre, casa de Dios, lugar donde reside su gloria, el cristiano escucha las mismas palabras que escuchó Moisés ante la zarza ardiente. Descálzate porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Pues el Dios que habita ese cuerpo es un fuego devorador, es una zarza ardiente. La castidad expresa en el terreno de la sexualidad esa exigencia fundamental de toda vida cristiana, que es la caridad. Solo puedo entrar en el cuerpo del prójimo en el nombre del amor. Y eso solo ocurre en el sacramento del matrimonio, cuando el propio amor me entrega al otro. Esta es la visión cristiana de las cosas. Hombre, la visión social de las cosas ya sabemos que no es esta, es dale alegría a tu cuerpo, Macarena, y qué mal hay en esto, pues venga, pues tal, pues no pasa nada, tal. Un cúmulo de mentiras, eso ya lo sabemos. Pero conviene que nosotros sepamos cuál es la visión cristiana de las cosas, para que le podamos decir a aquel que se burla de nosotros, pero ¿cómo todavía eres virgen? Diciéndole, oye, mira, yo soy virgen porque vivo un gran amor, ¿sabes? Tú tienes muchas experiencias, ¿pero has vivido algún amor? Porque el amor, si es de verdad, es para siempre. Esto lo sabía hasta Nietzsche, que era anticristiano a tope, pero era listo, era inteligente. El amor, lo que el corazón del hombre desea, es algo para siempre, no para el fin de semana. Ahora, si tú quieres con tu cuerpo sandunguero dedicarte los fines de semana a coleccionar experiencitas, pues bueno, pues dale, vete coleccionando experiencitas. No te saldrá gratis, porque cada experiencia te marcará y te pasará factura. Porque en este terreno no hay nada gratis. Bien, terminemos hablando un poco del combate espiritual por la castidad. Hay que decir que no se nace castos. Algunos son tan, no sé cómo calificarlos, ingenuos o, en fin, o lo que sea, que se creen que uno nace casto y puro. Mentira.
Uno nace, vamos, como un amasijo de egoísmo, así es como nace uno, egoísta total. Por lo tanto, uno no nace casto. Uno va aprendiendo, bajo la gracia de Dios y bajo la razón natural del hombre, aprendiendo la castidad, que es aprender un dominio de sí. La castidad es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones, o las pasiones del hombre lo arrastran a él. La castidad es un aprendizaje del control de una pasión tan fuerte como la pasión sexual. Buda, que no era cristiano, bueno, no podía serlo porque vivió 500 años antes de Cristo, ¿no? Pero Buda, que no era cristiano, dijo que si hubiera habido otra pasión tan fuerte como la pasión sexual, no habría llegado nunca a la iluminación, al nirvana. A Buda le costó sangre llegar a la iluminación, al nirvana. Y como era un hombre muy recto, pues hizo esa confidencia a sus discípulos: si hubiera habido otra pasión tan fuerte como la pasión sexual, no lo habría conseguido. Digo esto para que nadie se desanime. No se nace casto. La castidad hay que ir aprendiéndola, porque es el aprendizaje del dominio de una pasión muy difícil de controlar, que es la pasión sexual. O que, si queremos hilar más delgado, que es o que son las pasiones que se injertan sobre la sexualidad humana. La castidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene unas leyes de crecimiento. Este crecimiento pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se constituye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Así nos habla la Iglesia. O sea que nos habla con una gran comprensión, con una gran humanidad. Hay unas leyes de crecimiento y se pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. La Iglesia no se cree que sus hijos son unas criaturas castas y puras y limpias, impolutas. La Iglesia sabe cómo es el ser humano y sabe que para que lo que en el bautismo empieza se haga realidad del todo, pues hay ahí un camino largo, trabajoso, laborioso. Y la Iglesia no se escandaliza del pecado de los hombres. Del pecado de los hombres se escandalizan los puritanos, que no son los puros. Los puros no se escandalizan del pecado de los hombres. Leed a los santos y veréis. Ahora, los puritanos, eso sí se escandalizan. Hay un consejo que me gusta, y es que en el combate espiritual por la castidad es importante siempre hacer algo que esté en la buena dirección, aunque sea algo muy pequeño. Es importante eso. Tú estás en pleno combate por la castidad, porque te ha venido una tentación de lujuria tal cual. Haz algo que esté en la buena dirección, aunque no tenga nada que ver con la castidad, aparentemente. Por ejemplo, da una limosna.
Por ejemplo, haz un favor. Por ejemplo, entretente un poco con esa persona tan antipática que cada vez que te toca en el ascensor quisiera salirte del ascensor por no subir con ella. Y eso, que no tiene aparentemente nada que ver con la castidad, te ayudará. Creo que es un consejo sabio, no es mío, está tomado de otros. Otra cosa que es importante es la meditación en la pasión de Cristo. Me limito a leeros. Flagelado con toda su carne desollada viva, Jesús nos salva de nuestras búsquedas desmesuradas y narcisistas de placer. El rostro cubierto de sangre y de salivazos, sin belleza ni encanto para atraer nuestras miradas y sin apariencia que nos pueda seducir, purifica nuestros deseos de seducción, cura nuestros fantasmas de un cuerpo perfecto y nos incita a buscar en los más desfigurados de nuestros hermanos la faz adorable del Señor. Al aceptar ser desnudado por los soldados y aparecer desvestido sobre la cruz, Jesús consintió sufrir todas las impurezas cuyo origen primero reside en la mirada, la pornografía. Así Él crucificó nuestros voyerismos. Al meditar el segundo misterio doloroso, la flagelación, pidamos por medio de la Virgen, Reina de la Pureza, la gracia de la castidad. Que la intercesión de la Santísima Virgen María nos la conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.